¿Qué tal, alumnos? Vamos a hacer este problema también de la práctica número 1 de Física 3 de la Universidad Católica de este ciclo verano 2025-0. El famoso problema del disco, que es la continuación del problema del anillo que hice en el video anterior. Ay, ojalá que todos lo hayan visto. Dice, contesta las siguientes preguntas. Utilizando el campo eléctrico del anillo obtenido en la pregunta 1, calcular el campo eléctrico producido por un disco de radio R con densidad superficial de carga sigma constante a lo largo del eje. Esa es la A. La B, calcular el campo eléctrico E de Z de un plano infinito con densidad de carga sigma constante a partir del resultado obtenido en la parte A. Y la C, hacer un gráfico del campo eléctrico E de Z versus Z para la región de menos D a D. Bueno, les voy diciendo que esa pregunta C creo que es la más interesante. Pero a ver, ya, vamos a ver cómo es esta cosa. Por ejemplo, si aquí tenemos este, el disco, sea ese disco y más o menos este que sea su eje, el eje del disco, este que sea el eje Y y este aquí que sea el eje X. X, Y Z. Ya, chévere. A ver, un momentito. Que esto salga. Ya, bacán. Sea un punto sobre el eje, este punto que está aquí, ese que sea un punto P. Bacán. Y ese disco tiene una densidad de carga sigma, ¿no? Densidad superficial de carga, carga entre superficie, ¿no? Va a ser sigma. Y su radio es R, este de aquí, sea ese radio R. Ya. ¿Cómo hacemos el campo eléctrico, ¿no? De este disco, producido por este disco en ese punto P? Lo que hacemos es agarrar un anillo de radio R minúscula, es decir, sea este un anillo, más o menos, ya sea ese un anillo de radio R minúscula, aquí, de radio R minúscula, y ese anillo, en este caso, va a tener un cierto anchito, un cierto espesor, es decir, más o menos por aquí, ya, sé ese que está ahí. Aquí es R y esto de aquí va a ser un DDR, ese anchito. También está puesto aquí hay otro R, ¿no? Ambos R's están subtendiendo un ángulo infinitesimal, un d de teta. Este aquí, ahí hay un d de teta. Bacán, ¿no? Y el anchito es DDR, chévere. A ver, es decir, vamos a volver a ver, estoy aquí, torque. Ya, es decir, este anillo en este punto P produce un campo eléctrico. Un campo eléctrico apuntando hacia arriba, ¿no? En ese eje. Este va a ser un campo E, bacán. Pero más que un campo E, va a ser un campo D de E, diferencial de E. ¿Por qué? Ahorita les explico el por qué.
un pequeño detalle. Este disco tiene sigma, ¿no? Que es densidad superficial de carga, pero este anillo no tiene sigma, tiene un lambda. ¿Qué cosa es lambda? Densidad lineal de carga, carga entre longitud. Esta es carga entre área, ¿no? La superficie del anillo. Bacán. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cómo es que se ataca este problema? Lo que hacemos es hallar el campo eléctrico de este anillo en el punto P y después superponer, ¿no? Anillos concéntricos que vayan, que su radio varía desde cero hasta un R mayúscula, ¿no? Están puestos concéntricamente uno después del otro, y la suma total de todos esos campos va a ser justamente el campo resultante o el campo neto en el punto P debido ya al disco, que es la suma, ¿no? La suma de anillos infinitesimales, de anchito DDR, ojo, y esa suma va a ser al final una integral. También, este punto P está a la altura Z, ¿no? Esto que sea Z, un ratito, ya, una instancia, una altura Z, chévere. Ahora, como le dije, en un problema anterior ya hice el campo eléctrico de un disco alrededor de su eje. Por ejemplo, si yo acá tengo este disco que es este anillo, ya este anillo, ¿no? Y su eje va a ser este de aquí, el eje Z, de este disco de radio R. Aquí es igual el campo eléctrico producido por este anillo, pero en ese punto P, este punto P que está aquí, a una distancia Z también, del origen o del centro de ese anillo. Sería, a ver un momentito, ya, yo ya hallé ese campo eléctrico, por aquí está, es esta fórmula que está aquí. A ver un momentito. Este es el campo eléctrico en ese punto P producido por un anillo. Este de aquí es el campo eléctrico producido por un anillo en su eje. Claro, un anillo cargado, ¿no? Este anillo tiene un lambda, ojo, tiene un lambda, ¿no? Alrededor del anillo y produce un campo eléctrico EdP o E sub P en ese punto P apuntando hacia arriba. Se supone que ese lambda es mayor que cero también. Acá hay un E. Y ese es este que está aquí, esa fórmula. La pregunta es, ¿cómo relacionamos esta fórmula, que es para un anillo, con esta de aquí para un disco? Sabiendo, como le dije, que ese disco va a ser la superposición de varios anillos concéntricos cuyos radios van a ir aumentando desde cero hasta R. Y el campo resultante va a ser la sumatoria de cada campo de cada anillo. ¿Cómo relacionamos esa cosa? Ya. Aquí, por ejemplo, el campo eléctrico es igual a H lambda A entre 2 y su cero, toda esa cosa. Claro, acá hay un H y acá hay un A. Este H, ¿qué cosa es? En ese problema anterior, ¿no? Lo resolví porque la altura era H. Pero este H es el Z y este A es el R. Es decir, el campo, ¿no? En el eje de ese anillo, EDP, tiene que ser igual a ¿cuánto? Tendría que ser lambda ZR, ¿no? Lambda ZR entre 2 E sub 0 por cuánto sería R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios.
a la 3 medios por el vector unitario K, que va en la dirección del eje Z, ¿no? Hacia arriba. Chévere. Ahora, otro pequeño detalle. Acá hay un, ¿no? Un problema. Ah, aquí no puse, esta es la solución de la parte A. Aquí, ¿cuál es el problema? De que este anillo tiene un lambda, mientras el disco tiene un sigma. Hay que relacionar sigma con lambda. ¿Cómo sería eso? Una manera sería la siguiente. Por ejemplo, si yo aquí tengo los ejes, este que sea el eje X y este que sea el eje Y. Ahora, viendo ese anillo que está ahí, si agarramos una parte de ese anillo, es decir, esto de aquí, más o menos eso de ahí, ¿no? Es este anillo, pero tiene un cierto espesor, ese que sea su espesor. Y de acá trazamos esta línea y también esta otra línea, este de aquí. Ya, acá es este de aquí es DDR también. Este ángulo que sea el D de teta, diferencial de teta. Chévere. Y acá tenemos esta pequeña área, que si se dan cuenta es un área y al ser un área tiene un sigma. Acá hay un sigma. Y también tiene un diferencial de carga. Acá hay un D de Q, ¿no? Diferencial de la carga en esa área. Más aún, este mide R, este mide R. ¿Cuánto mide esta longitud de arco? Va a ser igual a R por D de teta. R por D de teta. ¿Y cuánto será esta otra longitud de arco? La que está afuera, esto de aquí. Si fuésemos estrictos, sería R más D de R por D de teta. Es decir, acá sería R más D de R y todo por D de teta. Pero acá hay un problema. Si esto lo opero, ¿no? Lo multiplico, tendríamos R D de teta más D de R por D de teta. Pero el producto de dos diferenciales siempre se asume que es igual a cero. ¿Por qué? Porque un diferencial, al ser diferencial, ya tiende a cero. Es algo infinitesimal, tiende a cero. Si multiplico dos diferenciales sería absolutamente infinitesimal. Eso es cero prácticamente. Es por eso que se desprecia, se descarta. Sería simplemente este externo va a ser r por d de teta. ¿Y cuánto valdrá esa área? Esta área DDS va a ser igual a cuánto. Esto lo tomamos como una especie de rectángulo. Claro, es un rectángulo que está un poco torcido, según mi dibujo, pero en la realidad no debe ser así, porque se supone que este ángulo de θ es también infinitesimal y esto va a estar prácticamente junto. O sea, esto va a ser más que una, ¿no? Una superficie curva, tiende a ser a una superficie recta, a un rectángulo o al famoso rectángulo diferencial. ¿Cuál sería su área? Base por altura. La base puede ser el d de r y la altura sería estos dos lados que son iguales, que es r por d de teta. O sea, esto va a ser r por d de teta por d de r. Ese es el área d de s. Ya. ¿Cuánto vale el sigma? Luego, ese sigma es igual a cuánto? A d de q entre d de s. Carga entre área. ¿Y cuánto a ver, déjenme ver. Sigma es d de q entre s ya. Si yo despejo el d de q, entonces d de q va a ser igual a cuánto? A sigma por d de s. Pero aquí es igual de ds a esta cosa que está aquí. Entonces, d de q va a ser igual a sigma por r d de teta d de r. Ese es el diferencial de carga que está contenida en esta diferencial de área. Chévere.
Pero aquí aparece el detalle, ¿no? El detalle interesante. ¿Cuál es? Que esta diferencial de área también se puede ver como un diferencial, ojo, un diferencial de longitud. ¿Cómo así? Porque ¿no? Esta diferencial es parte del anillo, de este anillo que está aquí. Y este anillo tiene lambda. Esto lo vemos como una longitud, no como un área. Por más que tiene un anchito que es DDR, se supone que ese anchito es absolutamente pequeñísimo, infinitesimal, que es básicamente es una línea. Por eso que también se asume que es el diferencial de longitud. O sea, tiene un lambda también. Esto es parte de la longitud. ¿Dónde está contenido el DDQ? Ese DDQ no varía. Es decir, para este caso también, así como hay un sigma, también hay un lambda. Ese lambda, ¿a qué va a ser igual? Ese lambda es igual a DDQ entre DDL. Es decir, DDQ va a ser igual a lambda por DDL. ¿Pero cuánto vale DDL? El radio R por el ángulo de teta, que subtiende ese arco. Lambda R de teta. Y este DDQ, ojo, este DDQ con este DQ del sigma son los mismos, es la misma carga. O sea, son iguales. Y si son iguales, podemos igualar ambas ecuaciones. Es decir, entonces, DDQ va a ser igual a ¿cuánto? Lambda R por D de teta, que a su vez es igual a ¿cuánto? A sigma R d de teta por d de r. ¿Se va algo? Efectivamente. R por d de teta, R por d de teta. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Lambda va a ser igual a sigma por d de r. Y esto es a lo que queríamos llegar. Con esto el problema ya salió. Ya está lambda en función del sigma. ¿Y esto lo reemplazamos dónde? En la fórmula del campo eléctrico del anillo. Esta que está aquí. Esta que sea, por ejemplo, ecuación 1. En 1, reemplazando en 1, tendremos, ojo, si vemos la ecuación 1, este es el campo eléctrico en el eje de un anillo, no que es igual a un campo E, pero como en este de aquí, la carga que está en este anillo ya no es una carga Q, es una carga D de Q, es un diferencial de carga. Ojo, la carga de ese anillo va a ser un D de Q, mientras que la carga del disco, su carga neta, su carga total va a ser un Q mayúscula. Es un Q mayúscula, pero la carga de este anillo infinitesimal, ¿no? De anchito infinitesimal, es un DDQ. Y si es un DDQ, el campo que provoca en el punto P ya no es E, tiene que ser un DDE. Es por eso que en esta fórmula, ¿no? Del campo eléctrico, este S sub P no es E, es DDE. Es decir, reemplazando en 1, tendremos DDE es igual a ¿cuánto? Es igual a lambda ZR, ya va a ser Z por R, Z por R por lambda. ¿Y cuánto vale lambda? Aquí está lambda, sigma por DDR, sigma por DDR. ¿Entre cuánto? Entre 2e sub 0, 2e sub 0 R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Chévere, ese es el diferencial de campo producido por ese anillo diferencial en ese punto P. Ojo. Y ahora, si yo quiero hallar el campo neto, el campo total, que produce todo el disco, va a ser la suma de cada anillo diferencial para cada R que varía desde 0 hasta R mayúscula, o sea, la integral. Es decir, si yo quiero hallar todo el campo, ¿qué hacemos? Integramos esta función
para ese R minúscula variando desde cero hasta R mayúscula. Y tendríamos entonces ese campo E en el punto P va a ser igual a ¿cuánto? Sacamos las constantes, z sigma sobre z sigma entre 2 e sub 0 por la integral de R ddr sobre R cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Un momentito. A la 3 medios por K para R minúscula variando desde cero hasta R mayúscula. Ya, a ver, ¿cómo integramos esta, ¿no? esta función? Sea, por ejemplo, u igual a r cuadrado más z cuadrado. ¿Cuánto es d de u? Va a ser igual a 2r ddr. Y acá tendríamos. Entonces, esto de aquí será integral de cuánto. Acá hay r ddr, que aquí está 1/2 por d de u entre, ¿sí? 1/2 por d de u entre r cuadrado más z cuadrado, que es igual a u a la 3 medios. Y es decir, esto va a ser igual a ¿cuánto? 1/2 por la integral de u a la menos 3 medios de u, que es igual a 1/2 por... ¿Cuánto es la integral de u a la menos 3 medios? Eso es, si más no me equivoco, menos 2 por u a la menos 1/2. A ver, ¿será cierto eso? Si esto lo derivo, el menos 1/2 baja. Baja el menos 1/2, se da con menos y nos queda u a la menos 1/2 menos 1, que es igual a menos 3 medios. Aquí está. Bueno, 3 medios, chévere. Se va este 2 con este 2. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a menos 1 entre cuánto? Entre u a la 1/2, pero u es r cuadrado más z cuadrado. R cuadrado más z cuadrado raíz. Esa es la integral de esa función. Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico del disco en ese punto P? Entonces, E sub P va a ser igual a ¿cuánto? Sigma z entre 2 E sub 0 por esta integral, que era igual, es igual a esta función, menos 1 entre R cuadrado más Z cuadrado raíz para R variando desde 0 hasta R mayúscula. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Esto sería sigma z entre 2 E sub 0 por menos 1 entre R cuadrado mayúscula más Z cuadrado raíz menos, ¿no? Por este menos más 1 entre para R igual a 0 sería Z cuadrado raíz, un valor absoluto de Z. Sería de esa manera. Pero un pequeño detalle. Z, ¿qué signo tiene? Es decir, si tenemos el disco, se supone que estamos por encima ¿no? del cero, o sea, se supone que el Z es positivo, pero también puede apuntar hacia abajo, ¿no? El Z podría ser negativo. Entonces hay que asumir que es positivo. Aquí sería Z, pues Z es mayor que cero. Y tendríamos, ¿cuánto es el campo en ese punto P? E sub P será igual a sigma Z entre 2 E sub 0 por 1 sobre Z, 1 sobre Z menos 1 entre R cuadrado más Z cuadrado raíz, ¿no? Por el vector K unitario. Y ese es el campo eléctrico en el punto P a una distancia Z, ¿no? Del origen sobre el disco. Esa sería la respuesta de la parte A.
Que nos están preguntando esto, creo, ¿no? Utilizando el campo eléctrico del anillo obtenido en la pregunta uno, calcule el campo eléctrico producido por un disco de radio R con densidad de carga sigma constante a lo largo de su eje. Esa es la respuesta. Chévere. Esa es la A. Ahora la B. ¿Qué dice la B? Calcule el campo eléctrico E de Z de un plano infinito con densidad de carga sigma constante a partir del resultado obtenido en la parte A del disco. Ya. Ojo, este resultado, ¿no? Que es de la parte A, se obtuvo tras integrar el radio desde cero hasta R. Pero si ahora va a ser un plano infinito, este R tiene que ser infinito, pues, ¿no? O sea, se tendría que integrar desde cero hasta infinito. Pero aquí ya no se integra. Lo que hay que hacer es trabajar a partir del resultado, este que está aquí. Por eso que me dicen aquí. ¿Listo? Nos dice, calcular el campo eléctrico de Z de un plano infinito con densidad de carga sigma constante a partir del resultado obtenido en la parte A. Por eso, a partir de la respuesta de la parte A, hay que hallar ese campo eléctrico del plano infinito. Y la respuesta es esta. Y como les decía, esto va a ser cuando el Z sea, o bueno, tienda al infinito. Es decir, el campo eléctrico de un plano infinito va a ser igual a cuánto? Va a ser igual al límite de sigma z entre 2e sub 0 por 1 entre z menos 1 entre r cuadrado más z cuadrado raíz. O el vector k cuando z tiende al más infinito. Sería de esta manera, a ver un ratito, no, cuando R tiende al más infinito, no, es un plano infinito, sí, cuando R tiende al más infinito, no es cuando Z. Ya, chévere. ¿Cómo sería esta cosa? Esto va a ser igual a límite de sigma entre 2e sub 0. Este z que entre sería z entre z es 1 menos z entre r cuadrado más z cuadrado raíz. Cuando r tiende al más infinito. Ya. ¿Cómo sería esta cosa? Por ejemplo, ojo, R tiende al más infinito. Z es una constante, ¿no? Z es la distancia, ¿no? O la altura a donde quiero ir el campo. Pero en este caso va a ser por un plano infinito. Por eso el Z no varía. Lo que varía es este R. Y este R tiende al más infinito. Es decir, esta expresión que está aquí va a ser igual a ¿cuánto? Sería Z, un momentito, Z entre R cuadrado que va a ser infinito más Z cuadrado, que sigue siendo infinito. Raíz de infinito, infinito. ¿Y cuánto es Z entre infinito? Esto es igual a cero, pues, ¿no? O sea, esto de aquí tiende a cero. Va ahí, se va. ¿Y cuánto queda entonces el plano? El campo del plano infinito. Por lo tanto, el campo eléctrico para ese plano infinito va a ser igual a ¿cuánto? Sigma entre 2e sub 0 por el vector unitario k. Sería eso que está ahí. Claro, podrías hallarlo también, pero a partir de aquí, no de la integral, no de los límites de integración. Si esta fuera, por ejemplo, la expresión 1, o bueno, la expresión 2, es decir, también de 2 tendremos el campo eléctrico de un plano infinito es igual a ¿cuánto?
de un plano infinito. Esto es de la parte 2 sería sigma z entre 2 e sub 0, sigma z entre 2 e sub 0 por cuánto. Por menos uno entre r cuadrado más z cuadrado. Por menos uno entre r cuadrado más z cuadrado raíz. Con r variando desde cero hasta más infinito. Bacán. Pero claro, habrán algunos que dirán que esto no está del todo correcto. Pues no, claro, si somos estrictos, ¿no? Con el uso de aquí de la matemática, eso no estaría bien. ¿Por qué? Porque esto en realidad, ¿qué cosa es? Esto es una, ¿cómo se llama? Integración, convergencia, tiene un nombre. Integral superior, integral inferior. Integral de primera especie. Tiene un nombre. Integral. Ah, esta es una integral impropia. Integral impropia. Si más no me equivoco, de segunda especie. Pero ya, al margen de que sea de primera o de segunda especie, no se resuelve normalmente de este modo, ¿no? Es con un límite. Pero igual, como el curso de física 3 no es análisis matemático, se puede hacer de este modo, ¿no? Porque al final es básicamente lo mismo, ¿no? Ahorita lo voy a exponer como si lo hiciese por integral impropia, ¿no? Esa que está ahí. Ahora, haciéndolo de este modo, ¿cuánto es el campo del plano infinito? E de ese plano infinito va a ser igual a cuánto? Sigma z entre 2 e sub 0 por para r igual a infinito sería menos uno entre, bueno, r cuadrado es infinito al cuadrado más z cuadrado es infinito, re infinito, infinito. Entre más infinito menos, por este menos más, uno entre cuánto, para r igual a cero, sería raíz de z cuadrado, que es valor absoluto de z. Bacán. Donde uno entre infinito, o menos uno entre infinito, cero. Recontra cero. Y este z es positivo. Entonces, ¿qué nos quedará? Esto va a ser igual a sigma z entre 2 e sub 0 por uno entre z. Sigma z entre 2 sub 0, este es 0, por uno entre z. Y de aquí, z con z, va ahí. Y nos quedaría sigma entre 2 e sub 0. En la dirección del vector k, pues, ¿no? Hacia arriba. Y es la misma respuesta que obtuvimos en la parte de aquí está. Sigma entre 2 e sub 0, ¿no? Pero yo lo hice, se puede decir informalmente. Ahora, si soy más formal y lo hiciese por la parte de integral impropia, esto debería ser un límite, es decir, también ese e del plano infinito va a ser igual a cuánto? Va a ser el límite de cuánto? De sigma z entre 2 e sub 0 por menos uno entre r cuadrado más z cuadrado raíz desde cero hasta b, cuando b tiende al más infinito. De esa manera. Así es como se hacen las integrales impropias, ¿no? Cuando tienen que ver el infinito, ahí pues no que está inmiscuido el infinito. Y esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual al límite cuando b tiende al más infinito de sigma z entre 2 e sub 0 por menos uno entre b cuadrado más z cuadrado raíz menos, por este menos, más, cuando r vale cero sería uno entre valor absoluto de z, que bueno, va a ser z, pues, ¿no? Y esto de aquí, a ver, cuando b tiende al infinito, ya, cuando b tiende al infinito, es infinito más z cuadrado es infinito, re infinito, Serapio, ¿no? Va a ser menos uno entre infinito. O sea, esto sería sigma z entre 2
E sub 0 por 1 entre z. Claro, este z es positivo, pues, ¿no? Sería por 1 entre z. Donde este z se va con este z. Por lo tanto, el campo eléctrico de ese plano infinito va a ser igual a ¿cuánto? Sigma entre 2 e sub 0 por el vector unitario k, ¿no? Que apunta hacia arriba, ¿no? Aquí era por también por el vector unitario k. Sería la respuesta, ¿no? Que es la misma que nos salió en todos los casos, ¿no? ¿Está ahí? Chévere. Esa es la B. Ahora la C. ¿Qué dice la C? Hacer un gráfico del campo eléctrico E de Z versus Z para la región de Z comprendida entre menos D y D. A ver, ¿cómo es esta cosa? Por ejemplo, si yo tengo aquí ese disco, ese disco, aquí está su eje, pero ese eje sigue por aquí. Ya, más o menos. Ahora, ¿qué es lo que se cumple? Que si el sigma que tiene ese disco es mayor que cero, entonces al ser positivo, el campo eléctrico tiene que apuntar radialmente hacia afuera. Bueno, más que radialmente, tiene que apuntar hacia afuera de la carga o de las cargas que ejercen el campo eléctrico. Es decir, aquí apuntarán hacia afuera y aquí apuntarán también hacia afuera, que en este caso es hacia abajo. Pero sobre el eje, que es lo que nos interesa, en esta parte el eje apuntará hacia arriba, ese campo E, y en esta parte apuntará hacia abajo, ese campo E. Pero claro, acá hay un pequeño detalle. Estas líneas que yo puse aquí, que son perpendiculares al disco, que apuntan hacia afuera, ¿no? Para todos estos puntos de aquí, no es del todo cierto, pues, ¿no? En realidad, esto que apunta hacia afuera y es perpendicular al disco se cumple solamente en el eje. Un punto que ya no está en el eje, por ejemplo, este punto que está aquí, el campo no apunta en esa dirección. El campo tendría una componente horizontal, o sea, para ese caso, el campo apuntaría más o menos, algo así. Y eso es lo que pasaría con todas. Ojo. Es decir, una cosa así. Y abajo también. Solamente en el eje apunta hacia perpendicularmente hacia abajo y perpendicularmente hacia arriba, que es justamente lo que nos están pidiendo. Bacán. Este E que apunta hacia arriba, ¿no? Bueno, para Z positivo, este va a ser para Z negativo. Este es el eje Z. ¿Cuánto es el E? Ese campo E para todo Z era igual a cuánto. Era lo que me salió más acá. Este de aquí, ¿no? Es este sigma Z entre 2 E sub 0. Sigma Z entre 2 E sub 0. 1 entre Z menos 1 entre Z menos 1 entre R cuadrado más Z cuadrado raíz. Si más no me equivoco. Por el vector unitario K. 1 entre Z menos 1 R cuadrado más Z cuadrado raíz. Ya. A ver, hay que graficar. Ojo, este era para Z mayor que cero. Ya. ¿Qué pasa cuando Z es negativo? Si Z es negativo, ojo, esta parte es para Z positivo
y este aquí es para z negativo. Ya. A ver, a ver, a ver. Ojo, este z que está aquí, ¿dónde está? Había aparecido aquí algo muy interesante. Aquí está, aquí tenemos el valor absoluto de z. Ojo, si z era positivo, salía z, pero si z es negativo, acá tendría que salir menos z. Es decir, ese campo eléctrico en el punto P se cumple que el E de P es igual a sigma z entre 2 e sub 0. Ya bueno, sigma z entre 2 e sub 0 por 1 entre valor absoluto de z, ¿no? Era de esa manera. Menos 1 entre r cuadrado más z cuadrado raíz. Un pequeño detalle. 1 entre valor absoluto de z menos 1 entre r cuadrado más z cuadrado raíz, ¿no? Ya, chévere. ¿Cómo lo dibujo? Y ahí el detalle. Claro, z es positivo que debe ser z, ¿no? Pero lo que hacemos mejor aquí es factorizar aquí el z. Es decir, esto va a ser 1 entre, saco el z, o sea, z cuadrado, paréntesis, r cuadrado entre z cuadrado más 1. Entonces, cierro paréntesis y toda esta cosa raíz. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 1 entre raíz de z cuadrado es valor absoluto de z por r cuadrado más z cuadrado más 1, todo esto aquí raíz. Ya, y si lo pongo en el campo, es decir, entonces el campo eléctrico en el punto P va a ser igual a ¿cuánto? Sigma z entre 2 y sub 0, pero que ese z mejor entre en la expresión que es en paréntesis. Sigma entre 2 y sub 0, sigma entre 2 y sub 0 por cuánto? Por z entre valor absoluto de z. Si lo factorizo, tendríamos z entre valor absoluto de z. ¿Y qué nos queda dentro del paréntesis? Ojo, aquí el z entra y tendríamos z entre valor absoluto de z. Lo saco y me queda aquí 1 menos cuánto. A ver, un detalle. Me queda 1 menos 1 entre r cuadrado entre z cuadrado más 1 raíz. Es lo que está aquí, ¿no? Saqué el valor absoluto de z. Ya. A ver, ¿de aquí qué más se puede hacer? Ojo, me bien graficar esa cosa. Cuando z es posi o cuando z es nega. Lo que hacemos aquí es darle forma a la parte que está aquí en paréntesis, ¿no? Sobre todo esta parte de la raíz. Es decir, e de p va a ser igual a z, no queda sigma, entre 2 e sub 0 por z entre módulo de z por 1 menos, aquí sería este r cuadrado, más, acá sería 1 menos 1 entre r cuadrado más z cuadrado entre z cuadrado raíz. Pero esto aquí es igual también. Le puedo hacer producto de extremos y de medios, ¿no? O sea, sería z cuadrado entre 1 entre r cuadrado más z cuadrado y todo raíz. Es exactamente lo mismo. Este z cuadrado que está como denominador ahora sube como numerador, ¿no? Producto de extremos y de medios. Y la raíz, como está afectando al z cuadrado abajo, también lo tiene que afectar arriba, porque es la misma posición. Solo que le he puesto arriba, pero al final es lo mismo. Ojo. Y este a su vez es igual a ¿cuánto? Z cuadrado más r cuadrado menos r cuadrado entre r cuadrado más
z cuadrado raíz. O sea, este es igual a ¿cuánto? Esto entre este es igual a uno menos r cuadrado entre r cuadrado más z cuadrado y toda esta cosa raíz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí está bien la cosa. Entonces, ¿cuánto es el campo en el punto P? Ojo, lo que estoy haciendo es darle forma para que al momento de graficarse una función más asequible para graficar. E de P va a ser igual a ¿cuánto? Sigma entre 2 e sub 0 por z entre módulo de z, ¿por cuánto? Por uno menos, ojo, uno menos esta cosa que está aquí, ¿no? Que aquí es uno menos r cuadrado entre r cuadrado más z cuadrado. Uno menos esa raíz, ¿no? A ver, uno menos esa raíz. Ya, bacán. Y ahora sí aparece el detalle, que este z, ¿no? El módulo puede ser más o menos z, pues, ¿no? Es decir, ese e de p va a ser igual a ¿cuánto? Si este z es positivo, se va, y nos quedaría sigma entre 2 e sub 0 por uno menos r cuadrado entre r cuadrado más z cuadrado, todo esto aquí es raíz, paréntesis, ¿no? Sigma entre 2 sub 0, ¿no? Z entre módulo de z que va a ser igual a uno cuando z es positivo. Ojo, esto de aquí es para z mayor que cero. Y el otro, cuando z es negativo, aquí sería menos z. Se va y nos quedaría menos sigma entre 2 e sub 0 por uno menos r cuadrado entre r cuadrado más z cuadrado raíz para z menor que cero. Ya. Si se dan cuenta, una función, la de abajo es la negativa de la de arriba, ¿no? Bueno, una es la negativa de la otra. Acá está todo lo mismo y aquí también todo lo mismo, pero acá hay un signo menos. Ya, bacán. A ver, claro, aquí sería por un, ¿no? Es una función vectorial, aquí por un k y aquí también por un k. Ya sería esa manera. Ahora hay que dibujar esto de aquí. Claro, el dibujo de esta función es todo un pequeño rollo. Si se dan cuenta, esta es una constante. Este uno es una constante. El menos al final también es una constante. Claro, hace que varíe, ¿no? La posición relativa de la figura respecto al eje X, y, pero igual no deja de ser constante. Recién la variable está dentro de la raíz. Ya. Hay que dibujar la primera, ¿no? La primera, la de arriba cuando z es positivo, y la de abajo sería su negativo simplemente. A ver, ¿cómo es? Por ejemplo, este es el eje Z y aquí tenemos el eje E. Ya, ese que está ahí. Este es el campo E. ¿Y cómo es la función? Es la que está acá arriba, ¿no? Es esa cosa. A ver, ¿cómo dibujamos esto de aquí? Déjenme ver. Y aquí la cosa es dibujar esa raíz, ¿no? O sea, uno menos r cuadrado entre r cuadrado más z cuadrado raíz. Graficamos esta parte y el resto ya salió porque simplemente son constantes. A ver, ¿cómo sería esta cosa? Uno menos r cuadrado entre r cuadrado más z cuadrado. Por ejemplo, a ver,
aquí a grosso modo, ya a grosso modo aquí, los dos ejes, el eje Z y el eje R cuadrado entre R cuadrado más Z cuadrado. Este es el Z. ¿Y a qué pasa si Z tiende a cero? O si, bueno, si Z tiende a cero, aquí tendríamos, aquí es cero, acá sería R cuadrado entre R cuadrado, que es igual a uno menos uno cero. O sea, estaría por acá. Cuando Z tiende a cero o es cero. ¿Y qué pasa cuando Z tiende al infinito? Cuando Z tiende al infinito, ¿no? Aquí va a ser infinito y R cuadrado entre infinito, ¿cuánto es? Cero. Sería raíz de uno que es igual a uno. O sea, en el infinito tiende a uno. Y es una función estrictamente creciente. Claro, para estar seguros tendría que derivarla y si su derivada es positiva es creciente. Pero acá sí vemos, ¿no? Por álgebra, por aritmética, ¿qué pasa si el z aumenta? Si el z aumenta, este denominador está aumentando. Al estar aumentando el denominador, el cociente va disminuyendo. O sea, a medida que z crece, el cociente de esta división decrece. Y si a uno le resto un número que está cada vez decreciendo, el resultado va creciendo. O sea, es por eso que cuando z tiende al infinito, esto tiende a uno justamente. Y cuando z es cero, esto es también cero. Es su mínimo. Es decir, esta función es estrictamente creciente. Y tiene una asíntota horizontal, que es cuando z tiende al infinito. Esa asíntota horizontal va a ser esta línea que está aquí. Y la función, ¿no? Esta función que es creciente sería esta de aquí. Una cosa así, más o menos. La cosa es que tiene que pasar por el cero. Ya, una cosa así. Ahora la pregunta es, ¿lo que está a la derecha será igual a lo que está a la izquierda? Y la respuesta es sí, es igual. Esta función es una función par. Si es par, lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Como si yo que es par. Porque si este z lo reemplazo por menos z, como está al cuadrado no pasa nada y la regla de correspondencia no varía, es exactamente la misma. O sea, es una función par. Y sería, a ver un momentito, una cosa así. No supone que lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Bueno, no está del todo correcto, no del todo bien, pero vamos a ver si se puede dibujar un poquito mejor. O sea, sería ya una cosa así, más o menos. Pero ojo, esto de aquí es esta función que está dentro de la raíz. Ojo, sería esta función que está aquí. Esta es la recta igual a uno, que es la asíntota horizontal. Aquí es uno. Bacán, aquí es el cero, ¿no? El origen pasa por el 0,0. Pero sin embargo, esta raíz, ¿no? Que es esta función, es esta parte que está aquí. Ahora hay un menos. ¿Qué pasa si lo multiplico por un menos? Si lo multiplico por un menos, la función varía. Lo que es positivo ahora es negativo. Lo que es negativo ahora es positivo. O sea, la función sería o tendría otra asíntota horizontal, pero abajo. Sería esta de acá. Esta es la asíntota horizontal. Y la función se reflejaría, ¿no? Respecto al eje Z y sería esta de acá. Más o menos eso. Ya, esa va a ser si lo multiplico por un menos uno, ¿no? Es este menos que está aquí afuera. Y ahora más uno, le he sumado uno. Ojo, aquí es menos uno, aquí es menos uno. Si a toda esta función que está en verde le sumo una unidad, toda la función sube, ¿no? Verticalmente respecto al eje y una unidad. Y su dibujo, entonces, ¿cuál sería? Esta de acá. Esa sería la función. Aquí su asíntota es menos uno, más uno, cero. Sería el eje Z, que es, ¿no? Igual a cero.
Y este punto que es cero más uno ahora estará aquí en uno. Esta función en morado, es esta que está aquí, ¿no? Dentro del paréntesis, ¿no? Esta que está aquí, dentro del paréntesis. Pero lo multiplico por z entre sigma entre 2 es sub cero. Esa es una constante. Si es una constante, simplemente hace que varíe, ¿no? Verticalmente, pero no varía la forma de la función. La forma sigue siendo la misma. Aquí la asíntota horizontal es la recta, bueno, tu asíntota horizontal va a seguir siendo el eje z, ¿no? El origen, este es el eje z, va a seguir siendo su asíntota horizontal, pero su máximo aquí era uno, igual a uno. Ya no va a ser uno, va a ser sigma entre los sub cero. Pero como les digo, la forma no va a variar. O sea, la función sería esta de acá. Esa sería la función más o menos. Ya una cosa así, ¿no? Aprox. Ya, esa que está ahí sería la gráfica de la función, pero para todo z, ¿no? Para todo z que varía desde menos hasta más infinito, pero aquí me dicen que es para z mayor que cero. Si es para z mayor que cero, entonces la parte negativa no va a estar. Y a un corte, ¿no? Y aquí tendríamos chaufa, se va esto de aquí. Solamente la parte positiva. Ojo. Claro, ojo, hay que tener la salvedad de que acá había una parte igualita, que es porque la función era par, ¿no? Como esta que está aquí. Acá. Pero cuando z es negativo, acá está, cuando z es menor que cero, es la misma, pero con un menos. Es decir, sería el reflejo de esta función con respecto al eje z hacia abajo. Pero tomo solamente la parte negativa, es decir, por lo tanto, sería, a ver, un momentito, acá hay 3 6 7 casi 3 6 aquí vamos a aumentarle, vamos a quitarle esto de aquí, ya, ahí, ya, ese es el E. Y aquí sería, por aquí más o menos, una cosa así, casi, pero no tan así. Ya, una cosa así más o menos, que es su reflejo. Aquí es, su máximo es sigma entre 2 e sub cero, que es para z igual a cero. Ojo, que eso sería el eje del anillo, pues, ¿no? A ver, déjeme ver. Claro, todo esto aquí es en el eje del anillo, ¿verdad? Todo esto es en el eje del anillo, pero es z igual a cero, que es cuando estamos justamente más bien sobre el disco, donde el campo es máximo. Y a medida que nos alejamos del disco, que el z está creciendo positivamente o creciendo negativamente o decreciendo negativamente, el campo empieza a disminuir. Aquí a medida que el z crece, el campo disminuye hasta hacerse cero en el infinito. Y aquí a medida que z decrece, ¿no? Con signos cada vez más negativos, el campo también va disminuyendo en módulo. Ojo, es cada vez menos negativo, ¿no? Porque evidentemente disminuye en valor, ¿no? Y es negativo porque apunta hacia abajo, pero también disminuye en módulo. Ese sería su dibujito. ¿Verdad? Me pedían desde menos d hasta d. Que sea el menos D, por ejemplo, puede ser cualquier punto que ustedes elijan, y que sea el D, pues, ¿no? Más o menos. O sea, aquí sería esto de aquí, y aquí que sea esto de aquí. ¿Es abierto o cerrado en ese menos D y D? Ah, cerrado. O sea, vamos a un torque, que hay una pequeña borrada, aquí también, pequeña borrada, chao, pa.
Es decir, aquí es cerrado y aquí también es cerrado. Bacán. Ese es el dibujo, ¿no? O la gráfica de la función. Claro, quizás también deberíamos de hallar esta de aquí, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, quizás también esta de aquí. ¿Qué punto corresponde, no? Tanto esta de aquí como esta de aquí probablemente también, ¿no? Pero no creo que sea tan indispensable hallar eso, ¿no? Estas son líneas punteadas. Ya, una cosa así. Que simplemente lo reemplazamos, pues, ¿no? Sería para z igual a d en cuál en esta fórmula de aquí, ¿no? Si le damos z igual a d, ahí va a ser una monstruosidad, pero sería esa que están ahí, pues, ¿no? Y sería la gráfica, ¿verdad? Acá es sigma entre 2 e sub 0 y aquí sería menos sigma entre 2 e sub 0, porque está apuntando hacia abajo, ¿no? En el disco, aquí apunta hacia abajo, negativo, pero el módulo es igual al positivo, pues, ¿no? Esa sería la gráfica de esa pregunta y este es más o menos su tipo, ¿no? Cómo graficar esa función. No soy tan estricto porque ya sería un curso de análisis matemático, ¿no? Pero a grosso modo sería de esta manera. Y obviamente es una función creciente, o sea, su máximo está en el origen. Está en el origen su máximo o su mínimo si es el z negativo, ¿no? Ojo. Bueno, z por último, fíjate, acá sería abierto. Y aquí también aquí sería abierto. Sería de esa manera, ¿no? Si z fuera cero, por ejemplo, acá si z fuera cero, sería acá uno menos uno cero y sería sigma entre 2 y sub cero. Y acá si z fuera cero sería menos sigma entre el cero. Es por eso como no va a tomar los dos valores al mismo tiempo, ¿no? Pues eso se le pone abierto, pues, ¿no? Cuando tenemos un disco de esta manera, no siempre se halla el campo en la superficie misma del disco. Ahí como que falla un poco la teoría, pues, ¿no? Eso viene en puntos un poquitito más arriba o un poquito más abajo, ¿no? Tendiendo al mismo disco, ¿no? Pero sin tocarlo. Ojo, es por eso que es abierto. Bueno, pues muchachos, esto ha sido la clase. Problemita, más voy a hacer otro problema, quizás de esa misma práctica de física que está bien interesante. Y cualquier cosa, me escriben en los comentarios. Ha sido un gusto y hasta luego.